Hola, mi nombre es José Vela y este es el primer programa y te doy la bienvenida al misterioso mundo de la francmasonería. Este programa ha sido realizado después de mucho análisis porque tenemos mucha expectativa, muchas incertidumbres, muchas dudas de que la masonería es una organización secreta, diabólica tal vez, que va contra la religión, que el ser masón no es conveniente estar en amistad con los masones, que los masones tienen que ocultarse tal vez también. Hay muchos paradigmas respecto a la masonería, y el motivo de estos programas que se inician el día de hoy es justamente ir develando el misterio de la francmasonería. Para este fin, bueno, hay que empezar contándote un poco respecto a mi persona. Yo ya tengo 35 años en la masonería. Me inicié en la ciudad de Arequipa, en Perú, bajo los alcances de la Gran Logia del Perú, que es la potencia masónica que rige los destinos de la masonería peruana. Después de mucho trabajo, también de repente mucho análisis de cómo y por qué entrar a la masonería, tuve la benevolencia de poder encontrar un masón que vivía muy cerca de mi casa. Su nombre recuerdo como que fuera el día de ayer, y a la persona como que fuera el día de ayer, Miguel Garcés, que pertenecía a una logia en Arequipa. Y conversando sobre mis dudas, sobre mis intenciones, me propuso entrar a la masonería, y así fue. En el año 1985 empiezo este camino junto a mi padre, que también en esa época se inicia, prácticamente nos iniciamos juntos. La variación fue de una semana. Y fueron 35 años maravillosos. Inicialmente, lo que todo el mundo tiene en expectativa, que hay dentro. Es cierto que me voy a encontrar con personas muy poderosas, tal vez, grandes presidentes, millonarios, muchas cosas se hablan. Que la masonería es la que maneja el mundo, el poder oculto de la masonería, los Illuminati. Pero una vez que tú ya tomas la decisión de cambiar ese camino, que normalmente lo has tenido de repente encubierto, no ha sido mucho de la intención de poder buscar, analizar, ver más allá de lo que es tus expectativas, llegas al punto en el que dices, bueno, veamos qué es la masonería. Investigas un poco. La masonería no es nada oculto, por cierto, no es nada secreto tampoco. Es una organización discreta. Discreta, como pueden ser muchas organizaciones, la misma Iglesia Católica, el hinduismo, el budismo, etc. Tienen sus rituales, y esos rituales son realizados para mejorar como persona. Y esto no lo están divulgando, o están las puertas abiertas del templo, de los monjes. Los monjes tienen su zona para poder analizar, tener conciencia, tomar conciencia de lo que están haciendo, conocer su yo interior, etc. Igual la Iglesia Católica tiene también sus centros de desarrollo. No es una situación abierta, porque nosotros no conocemos qué se desarrolla dentro de estos cónclaves donde se encuentran los sacerdotes, cómo es que hacen para ordenarse, porque es todo un ritual para poderse ordenar. ¿Por qué ordenarse? ¿Por qué tomar la decisión de un camino, de otro? De igual manera la masonería, con la única ventaja que la masonería no es una religión. Y por otro lado, otra situación interesante es que la masonería está envuelta alrededor de todas las religiones. ¿A qué me refiero? De que para ser masón es necesario creer en Dios. Si eres ateo no puedes ser masón. Y a ese Dios, a esa entidad divina que ha sido el creador, porque esto ha sido una obra maravillosa de un gran creador, nosotros lo denominamos el gran arquitecto del universo. ¿Y por qué?
Porque no podemos tener problemas de religión. Es decir, si yo creo en Cristo, otras personas creen en Buda, otras personas pueden estar creyendo en otros dioses. A la hora que nos unimos en la masonería, solo tenemos un mismo Dios, un único Dios creador, el cual, bajo diferentes creencias, ha tenido múltiples nombres, múltiples naciones, etc. Entonces, en estos capítulos en los cuales vamos a poder conversar de masonería, van a haber muchas preguntas de repente de parte de ustedes, tendremos foros para poder intercambiar ideas, podemos hablar mucho de qué tanto es la religión y la masonería, ¿hay diferencias o no? ¿Por qué ser masón? ¿Por qué existen 3 grados en la masonería simbólica? ¿Cómo es que uno llega a tener 33 grados en la masonería y cuál es el estudio para lograr esos grados? Si la masonería en un país es exactamente igual a otros países, en Latinoamérica la masonería es la misma que en Norteamérica, que en Europa, que en África. La cantidad de millones de masones que están esparcidos en la faz de la Tierra es enorme. Y hay una gran realidad, y que yo la puedo y soy convicto y confeso, por lo cual yo me digo que soy masón, es que país, ciudad, logia a la cual he asistido, estos hermanos masones me han acogido con la mayor fraternidad. No hay distinción de clases, categorías, de nada. Uno vive en familia. Entonces, cuando uno está en la masonería y visita otros orientes, como nosotros le llamamos, a otros países, o inclusive en un mismo país puede haber varios orientes, grandes logias, varias grandes logias, entonces uno se va dando cuenta que la masonería es una sola. Pensamos igual, y el encontrarte con un hermano masón que no lo conoces de ayer, pero una vez que estrechas su mano, que lo abrazas, es como que lo hubieras conocido toda la vida. Entonces, te doy la bienvenida a este primer encuentro, porque siempre hay un principio, y esperamos de que no haya un final, porque después de todos estos capítulos tendremos invitados de diferentes naciones, hermanos masones de diferentes logias, de diferentes ritos, con los cuales vamos a poder hacer un resumen de qué es la masonería y cómo tú, que estás en diferentes sitios del mundo, puedes tener una logia cerca a tu domicilio en la cual puedes convivir con masones, cambiar tu vida, cambiar porque la idea es cambiar, tienes que cambiar como persona. Y ese cambio en la persona te ayude primero a ti, ayude después a tu familia, luego puedes ayudar a tus amigos, a las empresas en las cuales trabajas, y si entras en política, pues también todo lo que tú puedas haber ido aprendiendo que sea en beneficio de la humanidad. ¿No? Vamos a hablar sobre instituciones paramasónicas como son los Shriners, que es un grupo paramasónico, en lo cual nos dedicamos a dar mucho apoyo de bien social a los niños que necesitan del apoyo y necesitan bastante de muchos recursos para poderse operar, para poderse tratar, y eso se puede hacer con los Shriners. Hablaremos también de los Shriners, hablaremos del rito escocés centurio y aceptado, hablaremos del rito de York y los diferentes ritos, a fin de que ustedes puedan tomar una conciencia grande respecto a lo que es la masonería. Bienvenidos y los espero en el próximo capítulo, Misterios de la francmasonería. Nos vemos. Adiós.